Hola, ¿qué tal amigos de Página 7? Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos de aniversario, cumplimos 10 años de vida y en esta pantalla ustedes pueden ver a las personas clave, a las personas más importantes de la historia de este periódico, que además ahora tiene audiencias digitales. Quiero dar la bienvenida en primera instancia al presidente del directorio, Raúl Garafuli Clem. Hola Mary, un gusto estar aquí. ¿Qué tal? Raúl Peñaranda, primer director de Página 7 y el fundador de este periódico. Muchísimo gusto de estar en este diálogo con ustedes, queridos colegas. Juan Carlos Salazar, más conocido como Gato, el segundo director de Página 7. Hola Mary, hola Isa, hola Raúl y hola Raúl, me da mucho gusto estar con ustedes. Y tenemos a Isabel Mercado, la actual directora del periódico Página 7. Bienvenida Isabel, estamos en tu casa. Gracias a todos, gracias por estar en este espacio y gracias a los amigos y amigas de Página 7. Muy bien, vamos a empezar con un mito que circula por las calles. Se dice que Raúl Garafulik pone los titulares o los dicta. Queremos saber qué hay de eso. Queremos escucharlo a Raúl Garafulik. No, ese es puro mito. Página 7 es un periódico independiente de sus accionistas, de los poderes económicos, políticos del país. El que decide cuáles son los titulares y los editoriales de Página 7 son los directores. Y les pueden preguntar a 3 de ellos que están aquí. Bueno, pues le preguntaremos a la directora actual, a Isabel. ¿Cómo es la relación con Raúl? ¿Cómo se decide qué va en portada? Yo tengo que destacar con toda franqueza y honestidad el enorme respeto que tiene Raúl por el trabajo de prensa, por lo que es una redacción, por lo que son las decisiones editoriales. Muchas veces, y eso te consta, Mary, nos hace sugerencias, pero finalmente, como él dice, se hace lo que nosotros decidimos, y no es un tema de, bueno, pues de capricho, ni de falta de respeto, sino de que realmente el trabajo de una redacción es un trabajo independiente de las decisiones o voluntades del directorio o de los dueños del periódico. Así es, Isabel. Y bueno, queremos ir un poquito para atrás. Tenemos entendido que cuando se fundó Página 7, alguien le dijo a Raúl Peñaranda que el periódico iba a tener 6 meses de vida nada más. Es decir, auguraban la muerte pronta de este proyecto periodístico. Raúl, ¿qué sentiste entonces y qué sientes ahora cuando se cumplen 10 años? Exactamente, realmente es una satisfacción muy grande. Ustedes saben que aunque yo no soy ya, por supuesto, director, después han habido muchos cambios en el periódico, siempre me he sentido parte y sigo siendo parte de Página 7, participo de reuniones, en fin, aparte de mi columna. Así que para mí esta es mi casa. Así que es un placer que cumplamos 10 años. Es algo realmente que demuestra el esfuerzo que han hecho tantas personas, desde, por supuesto, los accionistas, el personal, los periodistas, los directores, porque no es fácil hacer un periódico y efectivamente Iván Canelas, que era vocero del expresidente Morales, yo hice una visita de cortesía, no solo a él, sino a muchísima gente. En algunas también me acompañó Raúl y vamos juntos, embajadores, otros empresarios, diferentes personas, que nosotros queríamos anunciarles que el periódico estaba por nacer, que ya era un proyecto inminente, y ahí es donde Iván Canelas me dijo, esto no va a durar ni 6 meses, porque un poco la insinuación que él hizo, o más que insinuación, era ver si el periódico iba a ser oficialista. Y claro, la respuesta era que no, que iba a ser un periódico independiente. Y tú, Juan Carlos Salazar, menos, ¿no? Que ibas a aceptar una imposición, bueno, nadie iba a aceptar una imposición del gobierno de turno, que era el gobierno del MAS. ¿Cómo te llevaste con el poder cuando fuiste director? Bueno, fue siempre muy difícil. Los 3 años y 3 meses que estuve al frente de la dirección, como diría Gabriel García Márquez, parafraseándolo a él, había que haberlos vivido para contarlos. Ha sido 3 años de presión, 3 años de amenazas. Y claro, bueno, yo sabía cuando asumí la dirección del periódico, salíamos de un momento muy, muy difícil. Yo suponía que iba a ser un momento difícil. Eh, También parafraseando a mi marxista de cabecera, Groucho Marx, dije cuando asumí que para asumir la dirección del periódico había que ser muy inteligente y muy audaz, y que yo era tremendamente audaz al haber aceptado el desafío, porque fue un desafío muy difícil y los 3 años fueron realmente muy difíciles.
en los 3 años no tuve ninguna comunicación con el poder o con sus representantes, no porque yo no quise, porque simplemente había que mantenerlo si era necesario, simplemente porque no atendían mis llamados, porque no me llamaban, a tal punto que un día un periodista amigo de España me pidió que lo ayudara a hacer a contactar con Evo Morales para una entrevista. Yo le dije que simplemente que se estaba arrimando a muy mal palo porque yo no tenía ningún contacto con ellos, y él se alarmó y me dijo, ¿cómo es posible que el director del diario más influyente de Bolivia no tenga un contacto directo con un funcionario del gobierno? Me dijo, el director del País de Madrid habla todos los días con el portavoz de la Moncloa, pero fue así, esa fue la realidad. Bueno, pero tal vez Raúl sí lo hace, ¿no? Se reúne con los ministros, tiene comunicación con el poder. ¿Cuál es la relación que tiene? ¿O recibe presiones, telefonazos? ¿Cuál es la relación que tiene con el poder Raúl Igarapuli? Bueno, parte de mi trabajo son las relaciones públicas y como tal yo tengo la disciplina de desayunar todos los días en el Hotel Casagrande, precisamente, con alguna persona relevante del país. Y dentro de ese grupo de personas hay empresarios, hay politólogos, hay políticos, menos gente del gobierno, pero alguna vez he estado con gente del gobierno, sí. Mi relación es relaciones públicas, es establecer puentes, contactos con toda esta gente, pero dejando bien en claro que ese contacto, ese puente, no condiciona la independencia editorial del periódico. Primero, porque yo no soy el que decide los titulares ni los editoriales. Yo, como el resto, los mortales, veo el periódico al día siguiente y me doy las sorpresas también. Bueno, conocemos de esas sorpresas porque nosotros hacemos el periódico, pues, ¿no? Entonces, ni modo. Raúl, queremos preguntar qué es lo más duro que ha vivido cada uno de los directores de Página 7 en su gestión. Quizás podemos empezar por Isabel, que es la directora actual, que nos cuente qué es lo más difícil, qué decisión difícil ha tenido que tomar. Bueno, a mí me ha tocado pasar momentos con los tres directores que ha tenido Página 7. He estado en uno de los momentos que para mí fue el más duro hasta entonces, la renuncia de Raúl Peñaranda, cuando pensábamos todos en la redacción, yo era solo una editora, que iba a ser el fin del periódico. Fue un momento muy traumático, muy duro, muy injusto además, y que nos mostró la fuerza con que el MAS atacaba Página 7. Luego me ha tocado acompañar a Juan Carlos en su gestión como subdirectora y también vivir junto a él momentos muy duros, como cuando se creó la figura del cártel de la mentira y tuvimos a Juan Ramón Quintana con nuestro periódico en pantallas y la imagen de nuestro director mostrándolo como un enemigo del pueblo, etcétera. Y particularmente mi gestión, el momento que yo encuentro más duro, más difícil, ha sido cuando el día de la renuncia de Evo Morales, recibimos amenazas en pleno trabajo, estábamos cerrando la edición, una edición muy importante para todos los bolivianos, y tuve que tomar la decisión de suspender la edición a las 8 de la noche para proteger la integridad de los periodistas que estaban en ese momento en la redacción. Fue una decisión que tuve que tomar sola porque no había tiempo de llamar a Raúl ni de consultar a otras personas. El clima era realmente muy, muy asfixiante, mucha presión, mucha zozobra. Y bueno, decidimos suspender la edición en un día tan importante, realmente resignar nuestros esfuerzos periodísticos para proteger a los colegas. Y luego estuvimos 4 días sin salir a las calles y fue para mí el momento más duro, más difícil que tuve que afrontar. Raúl, fíjate que Isabel hace mención a un hecho que tiene que ver con tu gestión. Queremos saber por qué saliste del periódico, por qué renunciaste. Bueno, nosotros publicamos un titular que tenía que ver con la excomunión de unos exministros del entonces presidente Morales, y la Iglesia hizo un comunicado muy fuerte diciendo que la declaración no la habíamos adecuadamente transcrito y que no habíamos entendido exactamente lo que nos había dicho un vocero de la conferencia episcopal. Sin embargo, yo en mi libro Control Remoto, para explicar eso, transcribo las 3 páginas, 4 páginas de esa parte de la entrevista con este vocero, y él dice lo que dice que habían sido excomulgados. Lamentablemente en ese momento no se pudo explicar adecuadamente, y además ocurrió un fenómeno que fue lamentable, que durante más o menos 30 días no tuvimos página web. Es una cosa increíble porque estábamos bajo ataque informático
el gobierno, 30 días sin página web, se pueden imaginar, sin portal, sin nuestro portal, fue realmente increíble. Y ahí no pudimos explicar, y ese evento fue utilizado por el MAS nuevamente, después de haber hecho tantos esfuerzos de dañar al periódico y específicamente a mí. Entonces yo presenté mi renuncia, que en un principio Raúl rechazó. Yo presenté mi renuncia porque pensé que era lo mejor para el periódico, para que un poco baje esa intensidad de relación tan mala que teníamos con el gobierno, esos ataques tan fuertes contra el periódico y contra mi persona. Me pareció que mi renuncia iba a ayudar al periódico y de hecho creo que fue así, porque después de mi renuncia creo que por un tiempo, obviamente después volvieron, pero por un tiempo esas críticas o esas presiones del gobierno tan fuertes amainaron en algo hasta que otra vez se retomaron. Pero entonces mi renuncia era una forma de ayudar al periódico a que siguiera adelante sin mi presencia, que era un poco a quien el gobierno atacaba más fuertemente. Bueno, ese es el desprendimiento de Raúl Peñaranda, nos lo explica aquí en este programa de homenaje a los 10 años de Página 7. Luego vino la dirección de Juan Carlos Salazar y le ha tocado lidiar con casos también durísimos, ¿no? El caso Zapata, la muerte de Illanes. Queremos preguntarle a él cómo le ha tocado dirigir el periódico, es decir, cuál ha sido el momento más difícil que le ha tocado enfrentar. Bueno, han sido todos, como dije antes, todos momentos muy difíciles. No era nada agradable ver al presidente Evo Morales agitar el periódico en las conferencias de prensa, en las comparecencias por televisión acusándonos de enemigos del pueblo, o verlo al vicepresidente García Linera desplegar esfuerzos con su PowerPoint, tratando de desacreditar a los directivos de Página 7, al ministro Quintana cuando nos acusó cuando dijo que en el asesinato de Llanes estaba la huella digital de Página 7, cuando Página 7 se había manifestado en todo momento en contra de la movilización de los cooperativistas, en contra de los abusos que se cometieron contra los policías, etc. Y también el momento ese que se nos acusó prácticamente de ser los fundadores del cártel de la mentira, y que nos valió muchísimos ataques, muchísimos insultos, etcétera. O también cuando se nos señaló como un diario pro-chileno, cuando no existía ni un solo editorial, ni un solo titular que justificara esa acusación. Entonces ha sido vivir 3 años bajo la amenaza, bajo la presión permanente. Era, como alguna vez lo decía, de acostarnos con la preocupación de qué iba a ocurrir al día siguiente y levantarnos con la preocupación de decir, bueno, ahora por dónde vienen los ataques. Y bueno, todo esto ha tenido también su consecuencia económica. Las finanzas de Página 7 siempre han sido también motivo de comentario, en el sentido de que ha sido víctima de asfixia económica, de que tenía problemas para seguir adelante. Queremos preguntarle a Raúl Igarapuri cómo ha hecho para que este proyecto periodístico se mantenga vivo durante 10 años, siendo independiente del poder. Bueno, haciendo milagros, la verdad. A ver, lo que pasó es que efectivamente durante los casi 10 años los 10 años, casi 10 años de Página 7, el gobierno del MAS nos bloqueó económicamente. Prohibió que cualquier institución del Estado ponga publicidad o haga cualquier tipo de publicación en Página 7. Y esto era muy grave porque nuestra competencia recibía cualquier cantidad de dinero publicando notas vinculadas o relacionadas al gobierno. O sea, esto era una competencia absolutamente desleal. A Dios gracias, primero, los lectores que empezaron a comprar Página 7 porque se dieron cuenta que era un periódico independiente a diferencia de nuestros competidores. Eso empezó a marcar la diferencia y como empezamos a captar lectores, eso trajo inmediatamente a los anunciadores, privados en este caso. Y fue una suma, y por supuesto, inicialmente hubo un aporte de capital de los accionistas de la empresa, que pusimos dinero, y de una u otra manera, la verdad, cuando hablamos con Carlos Sarabia, el vicepresidente del periódico, decir, ¿cómo hemos sobrevivido? Hemos hecho milagros, literalmente, cada mes una u otra cosa y encontrábamos la forma de salir adelante. Al final se convirtió ya en una forma bueno, ya sabemos cómo hacerlo, básicamente, ya sabemos cómo generar los ingresos, cómo vender el periódico. Es un trabajo de hormiga, la verdad.
Ujú. ¿Y cuál es el sello que ha dejado cada director en Página 7 a su paso por el periódico? Empecemos por Raúl Peñaranda. Bueno, Wow. gracias. A ver, yo creo que yo tenía un desafío que era el inicio, el arranque, ¿no? Que eso siempre es difícil. Como entre paréntesis, puedo contarles que al principio había mucha rotación de personal. Los periodistas, los editores, los fotógrafos renunciaban, llegaban, estaban unos días, no daban con el ritmo o con lo que nosotros esperábamos de ellos. Realmente era muy difícil. Cándido Tancara, el jefe de redacción, y yo enfrentábamos eso, pero luego, obviamente, que todo se estabiliza y al final se logra. Yo creo que un momento importante ocurrió en mayo de 2011, cuando el periódico tenía 13 meses de vida, o sea, un año y un mes, y es que hicimos una campaña informativa en el periódico contra una ley del Tribunal Supremo Electoral que establecía que no se podía informar de manera independiente los medios de comunicación sobre los candidatos a magistrados, que solamente debíamos reproducir unos boletines que nos iba a proveer el Tribunal Supremo, y que los medios en general, ningún medio podía informar sobre ningún aspecto de los candidatos que no sea reproducir esos boletines. Es una cosa increíble. Y me tocó escribir un editorial diciendo que nosotros desacatábamos eso, aunque había riesgo de, por supuesto, sanciones de todo tipo e incluso cárcel. Pero nosotros dijimos en ese editorial, la Constitución está por encima de esta ley y la Constitución nos da la posibilidad y el derecho de informar. Y fue interesante porque después de Página 7, otros diarios más establecidos, El Deber, Los Tiempos, hicieron editoriales similares, y termina en mayo esto, cuando en mayo Evo Morales dice, háganle caso a los periodistas, más o menos algo así. También Andrés Gómez de Herbol había hecho una campaña más o menos similar, háganle caso a los periodistas, cambiemos esta norma. Entonces, en un poquito más de un año, nosotros ya estábamos como un periódico influyente que podía ya generar un cambio que creo que es importante para la libertad de expresión, y que la nueva ley, una vez aprobada, establece que cualquier ciudadano y cualquier medio de comunicación puede informar libremente de cualquiera de esos candidatos. Vaya audacia la del recién nacido, ¿verdad? En todo caso, queremos preguntarle también a Juan Carlos, ¿cuál ha sido el sello de su gestión? ¿Qué es lo que recordamos de su gestión como director? Bueno, yo la tuve fácil porque yo me encontré con un diario ya posicionado, con un gran prestigio. Entonces me tocaba consolidar esa posición, evitar que decayera todo lo que se había logrado. Y claro, y tuve que hacerlo pues mientras atajaba los ataques y mientras atajaba los golpes. Y claro, y en medio de las carencias que ya ha señalado Raúl, y que claro, siempre para hacer buen periodismo también se necesita ingresos, se necesita dinero, lamentablemente. Pero yo recuerdo, claro, realmente los grandes éxitos periodísticos de Página 7, lamentablemente en la denuncia de escándalos, lamentablemente en la denuncia de fraudes, como fue el caso del Fondo Indígena, el caso de las barcazas chinas, que también nos dieron un gran empujón, y consolidando también nuestra posición, pero también venían aparejados de ataques. Yo recuerdo que cuando sacamos el tema, lanzamos el tema, revelamos el tema del Fondo Indígena, la periodista que cubrió ese tema fue amenazada de muerte, y a nosotros, al periódico, nos amenazaron con quemar nuestras instalaciones. Entonces eran momentos difíciles, pero también que había que hacerlos, había que enfrentarlos, y en eso los periodistas de Página 7 se mostraron firmes, resistieron y nunca se dieron a las presiones. Isabel, cuéntanos cuál es el sello de tu gestión. Bueno, yo no sé si la he tenido muy fácil o muy difícil. Digo fácil porque yo ya recibí un periódico con una marca fuerte, con un prestigio muy grande, fruto del trabajo de mis antecesores. Y
y difícil también porque había que consolidar el proyecto periodístico y eso significaba, por supuesto, una inversión en innovación tecnológica porque ya nos vino el boom de las plataformas digitales, había que consolidar nuestra presencia en redes sociales y también con otros proyectos periodísticos no menos importantes. Fue así que hemos lanzado la revista dominical de crónicas, que es Rascacielos, que es una única revista dedicada a crónica periodística en un medio generalista de Bolivia, y también los proyectos editoriales, algunos con acompañamiento de Juan Carlos Salazar, como el libro sobre la llegada del Che a Bolivia, El Prontuario, que son crónicas policiales, que ha sido el libro más leído, más vendido en Bolivia durante 2 años. Ese esfuerzo editorial al margen del proyecto periodístico, yo creo que ha sido el sello de estos últimos años, habernos aventurado a consolidar Página 7, no solo como un proyecto de periodismo independiente sólido, cuya misión no se mueve ante ningún tipo de presión y ante ningún tipo de gobierno, sino también un periódico que innova, que está a la altura de la tecnología y de lo que es ahora el mundo de la comunicación. Bueno, pues ya los conocemos a los directores, sabemos cuáles han sido los sellos que han dejado y que continúan dejando en el periódico Página 7. Entonces tenemos una curiosidad para Raúl y queremos saber cómo hace para nombrar director. ¿Cómo decide de tanto currículum que debe haber en el país? Bueno, no es que hay muchos, ¿no? Definitivamente no hay muchos y en todo caso, a ver, pensando en voz alta, tiene que ser primero un muy buen profesional periodístico, ¿no? Tiene que ser un muy buen periodista, condición número 1. Segunda condición, un hombre muy trabajador, una persona muy trabajadora, porque el cargo es un cargo de 24 horas, 7 días a la semana. Tercera condición, tiene que ser alguien que tiene capacidad de aguantar el estrés, porque es uno de los cargos más difíciles que hay. Ser director de un medio en general y en particular de Página 7 y mucho más en épocas como las del gobierno de Evo Morales, aunque este gobierno también genera y la relación de un medio independiente con este y con cualquier gobierno siempre es complicada. Y yo diría que hay un otro elemento que es el nivel de confianza. Tiene que ser gente con la que personalmente me sienta cómodo, tenga confianza en ellos. Tienen que ser buenas personas, como son los que están aquí con nosotros. Bueno, ya sabemos cuáles son los requisitos para ser director o directora de Página 7. Página 7 es un proyecto periodístico que no ha sido sencillo, tal como hemos escuchado aquí a sus protagonistas, pero lo interesante del caso es que ahora que cumple 10 años, también está enfrentando una crisis, que es la crisis del mundo entero, porque estamos viviendo una crisis sanitaria del coronavirus que ha golpeado a todas las empresas y particularmente ha golpeado a las empresas periodísticas de medios impresos. Entonces, queremos saber cómo se va a enfrentar el futuro, tomando en cuenta que justo ahora no tenemos periódico impreso para celebrar, no tenemos periódico digital. Entonces, Raúl, pues cuéntanos qué vamos a hacer hacia adelante. Bueno, yo siempre creo que las grandes crisis son momentos de grandes oportunidades y esta es una de ellas. Si bien estamos duramente golpeados porque hemos perdido una buena parte de nuestros ingresos, pero al mismo tiempo también hemos hecho una importante reducción de costos. Pero esto nos está dando oportunidad de reinventarnos. Vamos a centrarnos en el área digital, porque la gente está leyéndonos por internet, por redes sociales y demás. Fácilmente, un día normal, llegamos a los 250,000 visitantes únicos en nuestra página web. Y esa es una gran oportunidad. Y esto va a venir acompañado de, bueno, nuestra gente se está entrenando en el área digital porque, claro, todo el equipo de redacción que antes veía medio con desconfianza o no sabía bien cómo manejarse, ahora están a la fuerza recibiendo un cursillo, un máster acelerado, por una parte. Y por otra parte, estamos por lanzar nuestra nueva aplicación, que va a ser la más moderna de Bolivia, con una serie de innovaciones, y va a ser por suscripción. Entonces, eso nos va a permitir cambiar el modelo de negocios del periódico. Yo lo veo con mucho optimismo. Va a ser un momento duro, pero vamos a salir muy fortalecidos. Muy bien. ¿Qué dice Isabel? Porque a ella le toca el reto. Bueno, cuando mencionaba el momento más difícil de mi gestión, en noviembre, nunca imaginé en ese momento que ese haya sido como una especie de ensayo general de lo que luego nos iba a tocar vivir ampliado en estos meses. Es decir, el tener que
convertirnos en un medio digital de la mañana a la noche fue en ese momento un trauma, pero luego esa experiencia ha sido la base para que podamos realmente trabajar de una manera prácticamente idéntica a la que trabajamos con el impreso, con las plataformas digitales actualmente. Desde el día en que se declaró la cuarentena, nos hemos volcado en 5 equipos completamente a trabajar en las plataformas digitales, y creo que estamos haciendo un trabajo que se nota porque estamos creciendo impresionantemente en audiencia. Obviamente es un trabajo, y tú, Mary, sabes más que nadie, muy demandante, que nos toma prácticamente todo el día, excepto unas cuantas horas para descansar, pero contamos con un compromiso increíble del equipo, a pesar de las restricciones, limitaciones técnicas y de cualquier orden que existen en este momento. Estamos haciendo, a mi modo de ver, un gran trabajo, un gran esfuerzo por mantener a la gente informada, con información relevante, creíble, pero además con nuevos formatos, con nuevos aportes que hacen que realmente nuestra cobertura sea muy importante. Y ahora este nuevo servicio de la aplicación, que creo que va a cambiar también la forma de consumir noticias, y creo que va a ser un gran aporte de Página 7 para sus audiencias. Claro, el gran capital que siempre ha tenido Página 7 es su credibilidad y es su audiencia, ¿no? Por eso quiero explorar un poco más sobre esto con Raúl Peñaranda. ¿Cómo ha sido la relación en su época con las audiencias? Es decir, ¿qué satisfacciones ha tenido al respecto? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo se ha ido convirtiendo Página 7 en un periódico importante para la gente? Muy buena pregunta, porque al principio del periódico, obviamente, nuestra circulación era muy pequeña, nuestro portal prácticamente no existía, teníamos un portal muy rudimentario, y entonces nos daba mucha pena que en determinados momentos tuviéramos primicias importantes, notas, reportajes buenos, y que lamentablemente pasaban desapercibidos, porque el periódico era muy chiquito, ¿no? Pero sobre eso había que construir. Y sobre eso había que insistir, y sobre eso había que seguir trabajando en 2 cosas por lo menos. Una, la independencia. El periódico no podía cejar ante el poder, ni asustarnos, ni preocuparnos, ni que nos quite el sueño, aunque nos quitaba el sueño, pero no asustarnos. Yo creo que eso era una cuestión que el periódico, mi persona, por supuesto Raúl y todos los demás, debíamos estar con tranquilidad ante una cosa que no nos esperábamos, que iba a ser una reacción tan fuerte del gobierno ante cualquier pequeña nota que no fuera, en ese primer año de periódico, pequeñas críticas eran respondidas con mucha virulencia. Entonces era algo sorpresivo, porque todos nosotros habíamos sido periodistas en un tiempo anterior en el que eso no ocurría con otros gobiernos. Entonces, la independencia. Y lo otro, intentar hacer cosas que a la gente le interesaran. No solamente hablar de la política, de la coyuntura, sino tener secciones que fueran, entre comillas, más amigables con la gente, más cercanos a lo que a la gente le pudiera interesar. Y creo que así, poco a poco, se ha ido construyendo eso. Y Juan Carlos, queremos preguntarle, relacionada con su experiencia como periodista. Juan Carlos Salazar es un periodista de talla internacional, corresponsal, jefe de la DPA durante muchos años, y luego él vino a dirigir el proyecto periodístico de Página 7. Queremos preguntarle, ¿cómo califica el trabajo periodístico de Página 7? Vamos, es decir, estamos haciendo un trabajo que a la gente le puede interesar, o todavía nos falta. ¿Qué es lo que debemos mejorar para seguir llegando de buena manera a nuestras audiencias? Juan Carlos, con tu experiencia. No, un trabajo excelente. Lo que pasa es que, como escribí el otro día en mi columna, el futuro nos ha alcanzado dramáticamente. Yo citaba una frase de una película que decía que la historia, que el futuro se ha convertido en historia. Y nos ha pescado en un momento muy difícil, que ya venimos de una crisis económica mundial de 2008, y venimos en pleno momento de cambio tecnológico, etcétera, y adaptarse a esta realidad es muy difícil, y hacerlo en la emergencia que lo estamos haciendo. Y yo creo que Página 7 lo está haciendo muy bien. Y yo quisiera llamar también la atención por qué es importante fortalecer en este momento a los medios tradicionales o convencionales, como se quiera llamar.
porque se está poniendo en un momento de gran difusión, en un momento en que a la crisis, por ejemplo ahora la crisis sanitaria, la crisis económica, se está sumando este momento, esta gran difusión de las fake news, de las noticias falsas. No hay mejor antídoto para esas noticias falsas que el periodismo serio, el periodismo responsable, como el que practica Página 7. Debilitar a este periodismo es fortalecer a la mentira, fortalecer a la fake news, fortalecer a todo eso. Y eso es muy grave en un momento como el actual. Entonces es importante también que la sociedad civil, que las sociedades piensen en esto y respalden los esfuerzos que están haciendo estos periódicos y que se está haciendo con este periodismo. Me parece que en el programa ha quedado claro que Página 7 es un proyecto que va para adelante, que no se detiene, pero queremos escucharlo de la voz de Raúl Garafulic, porque a veces nos preguntamos, ¿de qué está hecho este hombre? ¿Por qué no se dedica a hacer otra cosa? ¿Por qué quiere insistir con periódico? ¿Por qué no pone una fábrica de, no sé, de alimentos? Queremos saber su voz. ¿Para qué voy a hacer otra cosa? Página 7 cumple una función importantísima para la sociedad. Fíjense ustedes el trabajo que ha hecho durante los 10 años, los primeros 10 años, pero en momentos claves, con el tema del fondo indígena, durante la elección, ahora con el tema del coronavirus. Y además es un trabajo muy gratificante. Yo estoy haciendo lo que me gusta, estoy trabajando en mi pasión, básicamente. Y por supuesto, el periódico está aquí, lo que dije hace un rato. Vamos a pasar esta crisis y no solamente pasar, vamos a salir fortalecidos de la crisis. Y eso implica reinventarnos, traer cosas nuevas y todas en beneficio de la sociedad. Aquí estamos para quedarnos. Muy bien, me encanta saber eso y comunicarlo también a la audiencia. Quisiera dejarle las últimas palabras a Isabel Mercado, porque es la directora actual, que se dirija finalmente a la gente que hace posible Página 7, que es la gente que le da clic, la gente que compra el periódico, la gente que nos sigue a través de la pantalla. Isabel, a tus audiencias. Bueno, yo primero quiero agradecer primero a los presentes que han hecho que Página 7 sea lo que es. Raúl, y con su apoyo, con su participación, escuchando todas nuestras locuras y proyectos. Y algo tengo que decir de Raúl, y es que es una persona muy abierta y que está siempre atento a todas las sugerencias que uno le hace para hacer un mejor trabajo. Agradecer al equipo de prensa que realmente es impresionantemente comprometido, es un equipo que no se rinde ante ninguna dificultad y eso ya lo han descrito los exdirectores y lo puedes decir tú también, Mary, es un equipo que tú le puedes pedir lo que sea de ahora para más tarde y lo hace bien, pero sobre todo, por supuesto, agradecer a la audiencia, agradecer a la gente que nos sigue. Yo la verdad que siempre he sido una periodista de escritorio, una periodista de prensa escrita, nunca estuve acostumbrada a las fotos, a salir con la gente. Sin embargo, no me he dejado de sorprender en estos años que llevo a la cabeza de Página 7, del cariño, del apoyo de la gente, cómo nos llaman, cómo nos escriben, cómo inclusive hasta en la calle nos reconocen. Y algo que yo no esperaba, internacionalmente, el prestigio que tiene Página 7. Me ha tocado salir en representación de Página 7 a algunos países del mundo y realmente recibir un increíble reconocimiento al tipo de trabajo que hace Página 7, un medio que es pequeño en relación a cualquier parámetro, inclusive nacional, sin embargo, que hace periodismo de investigación, que hace un buen periodismo digital, que hace investigación periodística, proyectos editoriales, que tiene una revista. O sea, realmente no sé cómo lo logramos, y lo digo así porque realmente es el trabajo de todos y cada uno de los diferentes miembros del equipo, que no solamente es periodístico, también es comercial, también es la parte de producción. Entonces es muy lindo poder tener este resultado a pesar de las enormes dificultades. Y yo más bien quisiera darte a ti, Mary, también la palabra, porque tú eres una parte fundamental de este equipo, tú eres la cabeza de la redacción, la persona que los tiene así haciendo persecución cuerpo a cuerpo todo el día a los periodistas, y quisiera que nos cuentes también un poco cómo es tu experiencia y qué opinas tú de todo esto. Bueno, gracias Isabel por dejarme este honor. La verdad es que eso de persecución estaba un poco, pero bueno, la verdad es que... Por algo será, dirá Isabel, por algo será. No, pues encantada yo de ser parte del equipo de Página 7. He trabajado
prácticamente con todos los que están en esta pantalla en diferentes circunstancias y encantada de haber hecho este trabajo y me siento muy orgullosa sobre todo de la influencia que tiene Página 7, de la credibilidad y del cariño de la gente. Por eso yo creo que estos 10 años de celebración para Página 7 son los 10 años de nuestra audiencia también. Así que un abrazo para todos. Muchísimas gracias por seguirnos y nos seguirán teniendo por mucho tiempo más, como dijo Raúl Garafulic en este programa. Gracias a todos. Mary, si me permites, yo quiero aprovechar unos segundos porque quiero destacar que Página 7 no es solamente producto de quienes estamos aquí en este programa, sino que tenemos ejecutivos de primerísima, como Carlos Sarabia, vicepresidente del periódico, Nadia Diab, que es nuestra gerente de productos especiales, Cecilia Tejerina, gerente comercial, Jorge Cruz, que es el gerente de la imprenta. Tenemos un equipazo, la verdad, y a ellos quiero darles las gracias. Página 7 es lo que es por todo lo que hacen cada día. Gracias al equipo y gracias a la audiencia. Muy amables. Muy bien.